Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. Dicen que incluso los dioses tienen miedo de sus propias creaciones. Y que Odín, el padre de todo, selló un secreto en el hielo. Uno que jamás debería despertar. Pero esta historia no es sobre dioses. Es sobre un hombre que lo encontró. Capítulo 1. El eterno guardián del norte. Jorund era el tipo de hombre que no necesitaba muchas palabras para ser temido. Su mera presencia ya hacía que el viento cambiara de dirección. Exiliado por crímenes que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, encontraba refugio en los márgenes olvidados de Niflheim, donde ni los dioses parecen escuchar oraciones. El frío allí no era solo del cuerpo, era del alma. Mientras los aldeanos contaban historias alrededor del fuego, Jorund prefería el silencio de las montañas, y fue en medio de ese silencio que algo comenzó a susurrar. Un viejo mercader habló de una cueva que nunca se derretía, y eso fue suficiente para encender una chispa en la mirada del guerrero. En las fronteras de Niflheim, las leyendas toman forma en el vapor del aliento. Dicen que hay una cueva tan antigua que ni el verano se atreve a entrar. Un lugar donde el hielo no gotea, donde los aullidos cesan y hasta los cuervos vuelan en círculos. Y allí, Jorund sintió un llamado. No era un hombre que se dejara llevar por rumores, pero eso parecía diferente. Era como si el destino lo empujara lentamente hacia un lugar del cual nadie regresaba igual. Al cruzar la grieta helada, los ojos de Jorund encontraron algo que el tiempo había olvidado. Runas negras quemadas en la pared, aún palpitando como si respiraran. En el centro, un símbolo lo observaba: Yggdrasil, el árbol de los mundos, envuelto en llamas. El frío de la cueva parecía temerle a aquello. Era imposible de explicar, pero en ese instante, Jorund supo que no era solo hielo lo que protegía aquel lugar. Y si hay algo que un exiliado aprende rápido, es que no todo silencio está vacío. Capítulo 2. El cuervo que no regresó. Dicen que Hugin y Munin cruzaban los 9 mundos todos los días, volando al amanecer y regresando al atardecer, trayendo a Odín los susurros de los reyes, los planes de los traidores e incluso los pensamientos de los desesperados. Pero en uno de esos viajes, solo uno de ellos regresó. Hugin se posó en silencio sobre el hombro del padre de todos, pero había un vacío en el cielo. Munin, el cuervo de la memoria, nunca más fue visto. Y Odín, que rara vez mostraba emoción, dejó de hablar durante 3 días completos, lo que, para un dios que todo lo ve, equivale a temblar. Lo que pocos sabían era que Munin había descendido hasta el vientre de Niflheim, atravesado velos que ni los muertos se atreven a cruzar. No voló para espiar a un rey ni para oír una plegaria, sino para buscar algo que ni siquiera Yggdrasil podía contener. Y cuando regresó quebrado, alas chamuscadas, ojos opacos. Se posó ante el trono de Odín y cayó. No habló. No graznó. Solo dejó caer un pequeño fragmento de cuero retorcido, un pergamino, sellado con sangre de dioses antiguos. Y en ese instante, el padre de todos comprendió. Lo que Munin vio era demasiado grande incluso para él. Odín no rompió el sello. Conocía el sabor amargo de la verdad y temía que aquello fuera un veneno para los propios pilares del mundo. Por eso, ordenó que fuera escondido. No en Asgard, no en Midgard, sino con las Volva olvidadas. Sacerdotisas que habían sido expulsadas de las grandes tribus por ver lo que no debían, por hablar antes de tiempo, por prever la caída de los dioses. Esas mujeres vagaban entre mundos, viviendo como sombras entre las ramas de Yggdrasil, y fue a ellas a quienes Odín confió el secreto que ni el tiempo podía digerir. Pero incluso sellado, el pergamino parecía palpitar, como un corazón que nunca murió. Y créelo, Jorund estaba más cerca de ese secreto de lo que imaginaba. Capítulo 3. La profecía de los ojos ciegos. Era imposible no notarlo. Algo seguía a Jorund. No como un animal, ni como un hombre, era una presencia, un peso en el aire, una sombra sin forma que se arrastraba como niebla entre las piedras. A cada paso por el sendero congelado que cruzaba los yermos del norte, el silencio parecía más vivo, como si observara. Fue entonces cuando el viento cambió. No el viento del clima, sino el otro, el que sopla desde el mundo de los muertos. Traía el olor de hielo quemado y cuero viejo, y en el centro del claro más adelante, sentado entre runas trazadas en la nieve, un hombre murmuraba para nadie. Los ojos del anciano eran lechosos, ciegos, pero en ellos había una claridad que hería. El anciano temblaba como si sostuviera el universo entre las manos. Ropas rasgadas,
barba espesa, piel marcada por años que ni los calendarios recuerdan contar. Cuando el hielo sangre, el ojo del dios volverá a llorar, repetía, mirando al vacío. Jorund no necesitó preguntar. Se sentó. El viejo empezó a hablar como si estuviera dentro de un sueño, o de una pesadilla que duraba generaciones. No hablaba con prisa, pero cada palabra parecía pesar más que el propio escudo que Jorund cargaba. Era como escuchar ecos de lo que los dioses intentaron olvidar. El nombre llegó como un susurro entre truenos. Draugvaldr, la criatura de la memoria, no hecha de carne, ni de espíritu, sino de los recuerdos que los dioses eligieron abandonar. Odín, en su obsesión por saber, había ido demasiado lejos. Cuando Munin volvió del vacío, no trajo solo conocimiento, trajo de regreso algo que no debía existir. Draugvaldr nació de lo que fue suprimido, de lo que fue escondido por miedo. Caminaba entre mundos, devorando todo lo que fuera olvidado, como si estuviera hecho de ausencia y lamento. Y estaba despertando. Otra vez. El vidente contó cómo las Volva, en su desesperación, intentaron contener el mal. Lo encerraron entre capas de realidad, ocultando su presencia en los pliegues del tiempo. Pero la prisión no era eterna. Cada vez que alguien tocaba las runas correctas, leía los símbolos quemados por Yggdrasil, se abría una grieta. Y Jorund había leído. Con los dedos helados, con los ojos que no sabían lo que veían, había abierto la primera fisura. El viejo, aún ciego, lo sabía. ¿Ya lo escuchas? ¿No es cierto?, preguntó. Y Jorund, por primera vez, dudó. La criatura no se comunicaba con palabras. Hablaba a través de recuerdos distorsionados, memorias que no te pertenecían, pero que de pronto parecían tuyas. Jorund veía batallas que no había librado, oía voces de madres que nunca conoció, sentía dolores que no provenían de su cuerpo. Cada noche, el sueño se hacía más profundo. Y el frío de la cueva no había desaparecido. Ahora vivía dentro de él. Como si la propia esencia de Draugvaldr se hubiera anidado en su pecho, esperando el momento de florecer. El anciano sacó un trozo de madera y, con una uña gastada como cuchillo, empezó a dibujar símbolos. Eran los mismos que Jorund había visto quemados en el hielo. Estos ojos no ven el ahora. Ven lo que fue y lo que no debería haber sido, dijo el vidente, señalándose a sí mismo. Y entonces, con una voz que ya no era solo suya, murmuró: «Tú eres el último eco de una elección antigua». Las palabras ardían en el aire como brasas. Aquello no era una conversación. Era una sentencia. Y allí, sentado frente al viejo, Jorund entendió que no era solo un exiliado. Era una pieza olvidada de una profecía que los dioses habían abandonado, como si pudieran huir de su propio reflejo. No había sido enviado al norte por casualidad. La cueva, el símbolo de Yggdrasil en llamas, los rumores de Munin, todo convergía en una sola línea. Y esa línea apuntaba a una guerra que no estaba registrada en ninguna saga. Ni los Skalds se atrevían a cantar sobre ello. Porque el enemigo no era un hombre. Era el olvido. El vidente se desplomó. Su cuerpo temblaba, y sus ojos, aunque ciegos, parecían llorar sangre. Verá sangrar al árbol, y cuando eso ocurra, los mundos perderán el suelo. Aquella escena ardió en el alma de Jorund. No por miedo, sino por saber que ahora cargaba un peso mayor que su propio pasado. El viejo, en su último aliento, agarró el puño del guerrero y dijo: «Lo que los dioses olvidaron, te recuerda a ti». El cuerpo cayó sobre la nieve. La respiración cesó. Pero el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier trueno. A partir de ese momento, el mundo alrededor de Jorund cambió. Los árboles parecían más inclinados. El viento empezó a repetir susurros que recordaban su infancia. Y al mirar al cielo, juró ver el reflejo de un ojo enorme, llorando entre las nubes. Hugin aún volaba. Pero la memoria, la memoria estaba viva. Y hambrienta. Aquella noche, Jorund intentó dormir, pero los sueños no lo permitieron. Vio el pasado de otros hombres. El nacimiento de reyes, la caída de imperios, el último suspiro de niños en campos de nieve. Todo se mezclaba. Despertaba con las manos temblorosas, como si hubiera vivido 1000 vidas en segundos. Era el toque de Draugvaldr, excavando dentro de él, transformando su alma en un espejo roto. Las grietas se agrandaban.
Y tarde o temprano, algo saldría por ellas. Al día siguiente, Jorund caminó hacia el sur. Ya no había un hogar al cual regresar, pero tampoco había forma de huir. Cada paso era un verso más de una canción olvidada. Y en el fondo, lo sabía, no era el único. Otros soñaban con el mismo ojo. Otros sentían el frío por dentro. La profecía de los ojos ciegos se estaba extendiendo, y el nombre de Draugbalder tomaba forma en las bocas de los locos, de los bardos borrachos, de los que oían demasiado en la oscuridad. El tiempo se estaba acabando, pero Jorund aún no lo había entendido todo. Todavía. Capítulo 4. El precio del saber prohibido. El día amaneció sin sol, como si el cielo se negara a presenciar lo que estaba por venir. Jorund caminaba entre piedras oscurecidas por el tiempo, con el pergamino apretado contra el pecho, envuelto en pieles y culpa. Había resistido durante días, tal vez semanas, pero el peso de lo que cargaba ya se había infiltrado en sus huesos. Cada paso hacia aquel altar de piedra parecía resonar 1000 veces más fuerte. El bosque estaba mudo. Hasta los cuervos se habían ido. En el claro olvidado por los mapas, los símbolos de las Volva aún ardían débilmente en las rocas, pero ya no quedaba protección allí. Jorund depositó el pergamino sobre el altar y retiró el sello. Estaba hecho de un cabello trenzado con sangre seca y un fragmento de diente de gigante. Al romperlo, sintió un escalofrío tan profundo que pareció partirle el alma en dos. El viento cambió, y el hielo alrededor, por primera vez, sangró. No era una metáfora. La nieve se tiñó de rojo. El suelo gimió. Los árboles se estremecieron como si una ola silenciosa hubiera atravesado el tiempo. Jorund retrocedió, pero el daño ya estaba hecho. El pergamino se abrió solo, sus letras antiguas brillando con una luz oscura, una contradicción imposible. Y entonces, los recuerdos comenzaron a escapar. No palabras, no imágenes, fragmentos, sensaciones, miedos que no pertenecían a nadie, y aún así dolían como si fueran suyos. Memorias de mundos anteriores al mundo, cuando ni siquiera los dioses habían recibido nombres. De niños que nacieron y murieron antes de que se encendiera el primer fuego. De dioses que jamás fueron adorados, y por eso enloquecieron. Los recuerdos se enredaron en los árboles, flotaron por el aire, tocaron animales, rocas e incluso la propia tierra. Era como si el mundo despertara con un sabor olvidado en la boca. Y ese sabor era a muerte. Jorund cayó de rodillas, intentando contener el torbellino. Quería usar el conocimiento para enfrentarse al rey que había exiliado su linaje, pero lo que liberó no podía ser dominado. Draugbalder aparecía ahora no como una sombra, sino como una presencia física. No era grande en tamaño, sino en densidad, como si todo en él estuviera hecho de ausencia. Su forma cambiaba, demasiados ojos, demasiadas manos, bocas que hablaban al revés. Y lo peor, sonreía. Jorund intentó gritar, pero su voz no salió. La criatura no necesitaba permiso. Había sido llamada, y eso era suficiente. El guerrero alzó su hacha, no para luchar, sino como un gesto desesperado de control. «Soy el heredero de los Skarn, el último de mi clan», gritó. Draugbalder inclinó la cabeza, como quien escucha algo curioso, y entonces habló con la voz del padre de Jorund. Luego con la de su madre. Luego con la suya, pero joven. Y cada palabra corroía un pedazo del alma. La criatura no obedecía órdenes. No negociaba. Lo que hacía era simple. Devoraba todo lo que contenía memoria. Un ciervo que la tocó se volvió polvo. Un árbol centenario colapsó como si nunca hubiera existido. Y cuando miró a Jorund, él sintió sus propios recuerdos desprenderse, escurriendo por los poros como sudor. Vio su infancia desaparecer, el rostro de su hermano desvanecerse, el dolor del exilio volverse niebla. La criatura lo borraba por dentro. Con calma, con placer. En un último esfuerzo, Jorund golpeó el suelo con su hacha ceremonial, activando las runas antiguas que aún dormían bajo la tierra. La explosión de energía empujó a Draugbalder hacia atrás, o tal vez lo distrajo por un instante. El guerrero corrió. No había gloria en esa huida, solo supervivencia. Y aun mientras escapaba, sentía que los recuerdos eran absorbidos de él como hojas llevadas por el viento. El nombre de la primera mujer que amó, desaparecido. La canción que su madre cantaba, silencio.
El bosque nunca volvería a ser el mismo. El suelo, contaminado por los recuerdos liberados, empezó a retorcerse. Peces olvidaban cómo nadar. Lobos aullaban sin recordar por qué. Niños nacían sin rostro en los sueños de los aldeanos. El mundo, poco a poco, comenzaba a olvidarse de sí mismo. Y todo por culpa de un hombre que creyó que el conocimiento lo haría más fuerte. Pero no era fuerza lo que aquello ofrecía. Era vacío. En los días siguientes, Jorund se escondía en cavernas. Escribía nombres en pedazos de madera para no olvidarlos. Llegó a tatuarse el propio cuerpo con símbolos de su historia, temiendo que Draugbalder borrara incluso la idea de quién era. Pero la criatura era paciente. No corría. Se esparcía, como la sombra de un eclipse eterno. Y por donde pasaba, los bardos enmudecían. Los libros en blanco se volvían comunes. Las aldeas, olvidadas de sí mismas, morían en paz sin saber que alguna vez existieron. Era el castigo de los dioses por atreverse a esconder lo que nunca debió haber sido creado. Era el precio del saber prohibido. Jorund aún soñaba. Pero ahora, los sueños venían con voces nuevas. Gritos de personas que nunca conoció, clamando por no ser olvidadas. Rostros que parecían suplicar por recuerdo. Y entre todos ellos, un rostro familiar. El suyo propio. Un día, incluso él se olvidaría de sí mismo. Pero todavía no. No mientras hubiera una oportunidad. Un camino. Un último recuerdo que proteger. Capítulo 5. Cuando Odín lloró por segunda vez. Había demasiado silencio en aquel valle. Un silencio denso, espeso, que parecía atrapado entre las montañas. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Y fue en ese silencio que Jorund cayó de rodillas. Estaba solo, y aún así sentía que todo el mundo lo observaba. No quedaban cicatrices que no estuvieran abiertas. Su cuerpo cargaba el recuerdo de todo lo que había perdido. Pero era su alma la que temblaba con más fuerza, porque ella sabía que el fin había llegado, y no habría una tercera oportunidad. Durante días, Jorund caminó como un fantasma por tierras olvidadas, oyendo voces que nadie más escuchaba. Rostros perdidos en los rincones de su mente lo llamaban, niños que nunca conoció, guerreros que cayeron antes de tiempo, mujeres que lloraron en silencio. El mundo, ahora, parecía hecho de ecos. Y cada eco era un recordatorio de que algo se había roto. No fue solo el sello. Fue el propio equilibrio que mantenía unidos los mundos por hilos invisibles. La criatura ya no necesitaba moverse. Draugbalder se había esparcido como una maldición viva, penetrando las raíces de Yggdrasil. Aldeas enteras desaparecían durante la noche, no por destrucción, sino por olvido. Era como si jamás hubieran existido. Las personas dejaban de recordar quiénes eran, dónde vivían, el nombre de sus hijos. E incluso los dioses, distantes, comenzaban a callar, no por miedo, sino porque ya no sabían qué temer. El mundo se deshacía no con fuego, sino con ausencia. Y fue en ese tiempo que el cielo se partió. No fue un trueno, no fue un rayo, fue una grieta silenciosa en el tejido del mundo. De en medio de la niebla, surgió una figura, Odín. Pero no el padre de todos como era contado en las historias. Lo que surgió fue una sombra agotada. Una presencia mutilada por dentro. Su rostro era viejo como el invierno anterior al tiempo. Su ojo restante estaba gris, no por ceguera, sino por el dolor de ver demasiado y entender muy poco. Sus pasos no producían sonido. Su cabello arrastraba como luto. Jorund se levantó, temblando. Aquel que había venido no era un dios, era la consecuencia de uno. Tú lo sabías, dijo el guerrero. Y Odín asintió. Pero no podía impedirlo. La respuesta sonó como una confesión. El antiguo dios había dejado de luchar. Había venido solo para observar. Como un viejo general que, al ver su ejército caer, se sienta sobre el escudo y espera el golpe final. Aquello no era cobardía. Era agotamiento. Era culpa milenaria que se negaba a morir. El suelo tembló. La criatura apareció a lo lejos, ya no oculta en las sombras. Draugbalder tomaba ahora la forma de todo lo que había sido olvidado. Torres derrumbadas, mapas borrados, dioses no adorados, palabras que perdieron su significado. Tenía 1000 rostros, ninguno fijo. Voces se superponían, gritos,
plegarias, lamentos. Era una tormenta de ausencia que lo devoraba todo. Y allí, frente a ese final, Odín susurró: «Ni siquiera yo recuerdo cómo detenerlo». Jorund miró sus propias manos. No había armas. El hacha se había perdido. La armadura, destruida. El nombre de su clan, borrado hasta de los huesos. Pero había algo que la criatura aún no había tomado. El recuerdo de sí mismo. No el pasado, no los logros, sino la esencia. ¿Quién era? Incluso sin títulos, sin gloria, sin testigos. Y entonces cerró los ojos y recordó. Recordó la noche en que su padre le enseñó a encender fuego con piedras. El olor de la madera mojada, el calor en sus manos pequeñas. Recordó la primera vez que sintió miedo, no en batalla, sino al ver a su madre llorar. Recordó la canción que escuchaba de niño, repetida por voces de un pueblo que ya no existe. Cada recuerdo era una llama, y con ellas reavivó su alma. Draugbalder lo sintió. Retrocedió por un instante. Aquello lo hirió. No podía devorar aquello que era amado con verdad. El monstruo era poderoso, pero ciego a lo que nace en el corazón. Y allí, entre la nada y el todo, Jorund entendió. Él era el último guardián de sí mismo. El último faro en el mar del olvido. La criatura no podía ser derrotada por fuerza. Debía ser contenida con lo que no puede robarse, el significado. Empezó a caminar. Cada paso era un verso no cantado. Un recuerdo tatuado en el alma. Las runas ya no lo protegían, pero su verdad lo guiaba. Y al acercarse a Draugbalder, el monstruo gritó. No con voz, sino con vacío. Intentaba borrar la esencia de Jorund, superponer ruido sobre sus memorias. Pero el guerrero gritó de vuelta. Su nombre, en voz alta, 3 veces. Y entonces se rasgó el pecho con sus propias manos. En medio de la carne, entre sangre y dolor, encontró el último fragmento de sí mismo, un diente de leche, colgado en un cordón de cuero. Un amuleto que su madre había atado cuando él aún no sabía hablar. Era ese objeto, simple y olvidado, lo que lo mantenía entero. Era ese símbolo de amor antiguo lo que impediría el fin. Lo alzó hacia el cielo, y el monstruo gritó como si todos los mundos explotaran a la vez. Odín cayó de rodillas. Por segunda vez en toda la eternidad, el dios lloró. No lágrimas comunes, sino recuerdos, uno tras otro, escurriendo de sus ojos. Rostros de hijos, promesas, historias que había enterrado. El guerrero y el dios estaban ahora frente a la creación que ambos ayudaron a liberar. Pero solo uno de ellos podía sellarla. Y Jorund eligió. Avanzó. Tocó a la criatura. Y en lugar de luchar, recordó. Lo recordó todo. En segundos, vivió todas las vidas. Lloró todos los dolores. Amó todo lo que había sido olvidado. Y al hacerlo, absorbió al monstruo dentro de sí. El mundo explotó en blanco. Cuando la luz se disipó, ya no había Jorund, ni Draugbalder, ni Odín. Solo nieve. Nieve y silencio. Un silencio ligero. No el mismo del inicio. Un silencio de paz. Años después, los bardos cantarían sobre un guerrero sin nombre que enfrentó el fin con recuerdos en el corazón. Algunos decían que nunca existió. Otros que fue el propio Odín, disfrazado, intentando corregir su último error. Pero los ancianos, aquellos que sienten hablar al viento, conocen la verdad. En noches muy largas, si escuchas con atención, puedes oír una voz en el viento que dice: recuérdame. Encerramiento, el silencio de los dioses. Y así, lo que Odín escondió durante 1000 años. No fue una criatura, fue un recuerdo. El recuerdo de que incluso los dioses pueden fallar. Asterisco. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder las próximas sagas épicas. La travesía continúa.